Es común que muchas veces nos preguntemos cómo puede ser que los políticos no se pongan de acuerdo. ¿Cómo puede ser que discutan tanto? Bueno, hoy les quiero compartir un pasaje bíblico en donde vemos como protagonistas a Jehová y a Moisés. Y les quiero hacer notar que hay un importante desequilibrio emocional. Hay una inestabilidad emocional importante en estos dos protagonistas de este pasaje bíblico. Como sabrán, estoy hablando del pasaje bíblico que se encuentra en la Biblia en Éxodo capítulo 32. En este pasaje se cuenta que Moisés había ido al monte Sinaí porque Dios le había dicho que tenía que subir a ese monte a recibir las tablas de la ley, ¿no? Las 2 tablas de la ley. Entonces, algunos sabrán la historia que Moisés dejó a su pueblo en el campamento abajo y subió él solo, ¿no? Porque Dios le había dicho que tenía que subir él solo. Bueno, la cuestión es que Dios supuestamente le da estas tablas de la ley con los 10 mandamientos, y cuando Moisés estaba bajando, regresando al campamento, Dios le comunica que su pueblo se había corrompido. Entonces, Dios le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ya le avisa que hay problemas. Estoy en el capítulo 32, versículo 7. Después, más adelante, Dios, fíjense, supuestamente, ¿no? Suponiendo que este diálogo sea verdadero, ¿no? Dios le dice, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. O sea, acá hay una comunicación evidentemente de suma confianza, porque Dios no solamente lo está tratando de una manera como quien habla como un amigo, ¿no? Dice, déjame, ¿no? Que se encienda mi ira contra ellos, hasta pareciera ser que le pide permiso a Moisés. Y entonces Moisés, ¿qué hace? Moisés interviene y le dice en el versículo 11, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Vuélvete del ardor de tu ira. Versículo 12, dice, acuérdate de Abraham y de Isaac y de tus siervos. Entonces parece que Dios recapacita, y en el versículo 14, siempre del capítulo 32 de Éxodo, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces vemos cómo Moisés lo calma a Dios y le dice, no, tranquilízate, calmate, que ahora las cosas se van a solucionar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cumplió su rol de intermediario, su rol diplomático, y bueno, uno podría decir, bueno, aplaudimos el gesto de Moisés, ¿no? Qué bien, qué importante. Pero ¿qué pasa? Después Moisés baja y efectivamente ve con sus propios ojos todo lo que habían hecho, ¿no? Todo lo que había hecho su pueblo, es decir, había construido un becerro de oro y estaban adorando estatuas e imágenes, cosa que estaba totalmente prohibido. Y acá se invierte, digamos, los roles en el sentido que ahora el que pierde la cabeza es Moisés, ¿no? Entonces cuando Moisés baja y ve directamente lo que Dios ya le había comunicado, en el versículo 19 dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de la ley de sus manos y las quebró al pie del monte, ¿no? Y después dice así, versículo 26, siempre del capítulo 32 de Éxodo, versículo 26 dice, entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo a su pueblo, ¿quién está por parte de Jehová? Júntese conmigo. Y después les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad
y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Y obviamente esto sucedió con la aprobación de Dios. Es decir, primero Moisés quiso calmar a Dios, Dios se calmó. Después perdió la cabeza Moisés y Dios, en lugar de calmarlo y de recordarle que las cosas ya se habían tranquilizado porque Dios había decidido no encender su ira, no, Moisés dice, ahora la ira la enciendo yo. Y bueno, todo esto ante los ojos, supuestamente, de Dios. Y así fue. Entonces aquí vemos la peligrosa inestabilidad emocional por parte, primero, de Dios, supuestamente, suponiendo que Dios exista, ¿no? Y en segundo lugar, por parte de Moisés, ¿no? Un ministro religioso. Bueno, este pasaje que les acabo de compartir es para analizar y reflexionar sobre la inestabilidad emocional que había en aquel tiempo, suponiendo que esto haya sido real, por supuesto, pero obviamente que si esto fuese cierto, sería desastroso porque estaríamos en manos de un Dios inestable emocionalmente. Y de ahí para abajo, Dios y los ministros. Entonces, cuando pretendemos que los políticos se pongan de acuerdo y se calmen, etcétera, etcétera, recordemos que, suponiendo que esto haya sido verdadero, si el Dios del universo pierde la cabeza, se llena de ira por, digamos, motivos ideológicos, porque acá estamos hablando del pueblo que había decidido cambiar, digamos, no de religión, pero sino tener otra metodología para adorar a las figuras, ¿no? Al becerro de oro y a las estatuas. Entonces, quería compartirles este pasaje para que nos demos cuenta que si esto fue cierto, realmente estamos en manos de gente muy peligrosa, ¿no? Gracias, saludos.